ciclos de charlas que el que el Centro COR está dando en la universidad. Agradezco tanto a Ángel como a Miguel por lo que van a decir, por lo que nos van a iluminar, y bueno, y que lo disfruten. Bienvenidos. Bueno, buen día para todo el mundo. Y como, como decía Gustavo, nosotros en el Centro COR, que gestiona cursos de humanidades en la universidad, este año estamos apostando y el año que viene a tener instancias que sean más allá del aula. O sea, que cosas que se conversan en el aula, que se trabajan en el aula, puedan salir y además de intercambiar con los estudiantes, tener esto que no son conferencias, son conversatorios, es un poco la idea, nos permitan también llegar a un público fuera de la universidad, a gente que le interese estos temas, y también a estudiantes que de repente no han hecho un curso con los que justo están en esta actividad, porque de hecho Ángel, él es periodista, es doctor en ciencia política, de hecho escribe mucho sobre política. Él, digamos, tiene un currículum muy amplio, que ahora no los voy a aburrir con eso. Él me dijo que dijéramos eso, ¿no? Periodista, politólogo, pero mucho más. Nuestra alegría es que lo tenemos como profesor en el COR, y de hecho él está dando un curso, que hay estudiantes suyos hoy aquí. Pero bueno, pero Ángel es alguien que trasciende, digamos, el aula, y que está bueno que hoy nos pueda dar una visión. Yo le he pedido que haga una breve conferencia, 15 minutitos, porque él nos da un panorama muy amplio y muy completo de esta pregunta, por la crisis de la política, por la crisis de la democracia, y la idea es que después de esta breve exposición de Ángel podamos tener un intercambio, él y yo. Yo también soy profe en el COR, doy otras materias, mi campo de especialidad es otro, pero bueno, pero hoy es el Día Mundial de la Filosofía y queríamos con Ángel, que además yo se lo he dicho con orgullo, que no todos los politólogos son bastante afines a leer filosofía política. Es un gran lector de Hannah Arendt, del filósofo español, perdón, chileno Carlos Peña. O sea, Ángel tiene mucha lectura filosófica, con lo cual genera esa síntesis que para mí es tan importante hoy de qué puede aportar la filosofía política también en el ámbito de la ciencia política. Y por eso es que justamente también elegimos este día para hacer esta reflexión. Así que bueno, Ángel, gracias. Después vamos a hacer una conversación abierta. Esa es la idea, que va a haber un micrófono para el que quiera intercambiar con nosotros, que sea un espacio de conversación de un tema que creo que nos interpela a todos. Gracias, Ángel, y te doy pie para que puedas comenzar con la presentación. Bueno, gracias Miguel, gracias a la universidad. Cuando Miguel me propuso dar esta charla, esta pequeña conferencia, me lo tomé muy a pecho y como los candidatos presidenciales pusieron de moda el tema de leer, entonces yo voy a leer bastante de lo que está acá presente, ¿no? Para intentar no equivocarme, porque este es un tema un poco grueso, pienso yo, ¿no? He traído una reflexión un poco para provocar, ¿no? Para provocar justamente la discusión, porque como ustedes saben, se suele decir muchísimo que la política está en crisis, ¿no? Entonces, a continuación voy a tratar de presentar algunos elementos en función de lo que ha dicho no solo la filosofía política, sino filósofos en general, sobre por qué la política está en crisis y por qué considero personalmente que también se puede pensar que la política no está en crisis. Entonces, esa pregunta que ven ahí, ¿puede que la política no esté en crisis? Dispara esta reflexión que hago a continuación. Digo, se ha dicho con vehemencia y no pocos argumentos que la política está en crisis, que la política y todo lo que la rodea vive momentos decisivos, claves y definitivos, momentos en todo caso enmascarados por la crisis. La crisis entonces, por así decirlo, es el factor que arma y le da forma a la política, la condiciona y la ajusta y la impulsa hacia el abismo, o lo que queramos creer que es el abismo. Sin embargo, dicho esto, vale poner en clave de pregunta el problema que dispara esta afirmación. Y hoy, en el Día Mundial de la Filosofía, es clave hacer más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Está la política en crisis? Primero, sí, está en crisis. Intentaremos defender el sí, una defensa apasionada de por qué sí está en crisis. Cualquier informe, tome el que usted considere más conveniente o más sabio, más riguroso, más prestigioso, y le dará sin duda ninguna un estado de situación de la crisis de la política. El apoyo a la política y la satisfacción de los ciudadanos con la acción de sus políticos, es decir, con la gestión de la cosa pública, con el manejo de las urgencias y con la jerarquización de las prioridades, va en picada hace años. En Latinoamérica, por ejemplo, el promedio apenas pasa el cerco del 50%. Y aquí vemos un número de cuán satisfechos están los latinoamericanos. Y bueno, el promedio de un 28% es por lo menos dramático, ¿no?
Es decir, que poco más de la mitad de los vecinos cree que la política hace un mal trabajo y en consecuencia la apoya poco y también le satisface poco. Otra parte de la afirmación de que la política está en crisis descansa en la evaluación que se hace del funcionamiento de las instituciones. En algunos países más efectivo que otros, más eficiente, más profesional, con mejores prestaciones. La calidad de la burocracia de las instituciones depende de algunos predictores como el sistema educativo, el armado de la carrera de servicio civil y el diseño de los órganos del Estado, que tiene la tarea difícil y complicada de organizar a la sociedad y brindarle una configuración que permita a las personas funcionar con ciertas certezas. Finalmente están los flagelos que siempre rondan la actividad política y que son, en la mayoría de los casos, muy tentadores cuando las instituciones tienen escaso control y sus encargados dedican menos tiempo a servir al Estado que a servirse de él. Me refiero a la corrupción, el abuso de poder y el clientelismo. Acá les traigo un par de diapositivas. La primera sobre la confianza que hay en las instituciones. Estos son números súper frescos de lo más reciente que hay. Ahí pueden ver, bueno, en qué instituciones confía más la gente. Perdón por las letras que están un poco pequeñas en el gráfico. Llegamos con corrupción, abuso de poder y clientelismo. Una triada que puede ir de la mano o no, pero ya sea juntas o separadas, mellan la credibilidad de esta misma política que vota el vecino en las urnas y de esas mismas instituciones a donde concurre la vecina por un trámite. A veces la corrupción puede ser ese secretario de escaso trabajo que gasta sus horas frente a un mostrador público sin nada más que poner un sello húmedo y decir siguiente. Otras, la corrupción escala a dimensiones insospechadas y enriquece a élites que circulan alrededor de la política para encumbrarse entre los beneficiarios que se apropian impunemente de eso que llamamos coloquialmente los impuestos de todos. Elitismo y populismo. Si algo daña el ejercicio de la política es el elitismo, su desconexión con el pueblo votante y los exagerados privilegios de los que goza un club político versus el resto de la sociedad. Así como el gerente de la fábrica debe tener noción de todos los procesos que ocurren dentro de ella, los gobernantes tienen la obligación de estar en contacto con las comunidades que dicen representar. Conocer todas las cadenas es imposible porque el Estado es generalmente un elefante de muchas trompas y a veces a la ciudadanía nos complica entender eso. Sin embargo, en la cercanía con la realidad social, la que provee ciertos insumos, si se quiere diagnósticos que la política necesita para diseñar el camino a seguir. Nada justifica que por un lado exista una minoría, no siempre tan ilustrada, encargada del poder, y por el otro, el resto de la población que los ve con dificultad. Una de las razones que sirve de combustible al populismo es el elitismo. El líder mesiánico y popular tiene en su código discursivo el combate contra esas cúpulas políticas a quienes hay que reemplazar a como dé lugar prometiendo lo que haga falta. Y como la política es todo lo contrario, porque tiene la obligación ética de prometer lo posible y de no emborrachar a la sociedad con expectativas irrealizables y dosis exageradas de demagogia, debe mantener su carácter popular, cercano, inclusivo, que ventile y canaliza las demandas sociales para trasladarlas a un cuerpo de certezas y realizaciones tangibles. El populismo advierte que la élite devino en elitismo, en casta, un término antiguo que volvió a estar de moda. Ahora vamos con el resumen. Sí está en crisis. 4 elementos que nos permiten decir que la política sí, en efecto, está en crisis. El apoyo a la política y la satisfacción de los ciudadanos en picada, el mal funcionamiento de las instituciones, la corrupción, el abuso de poder, el clientelismo y el elitismo que deriva en muchos países en una reacción populista que busca justamente cambiar esa élite. Ahora me permito traer una reflexión de por qué considero que la política no está en crisis, entendiendo la política como ese todo que está alrededor del Estado, ¿no? Una cosa es la política, ¿verdad? Y otra cosa son los políticos. Por eso esta reflexión va en 2 claves. Una dimensión dinámica, que mira lo interno de lo que ocurre en la política, y una dimensión sistémica, que mira a la política como el todo, ¿bien? La dinámica. La palabra crisis es por lo general ruidosa. Cuenta con una carga semántica que la hace poco simpática y dispara alarmas. En política las crisis son muy diversas y surgen en distintos espacios y momentos de las organizaciones políticas, sean estas movimientos o partidos y del Estado mismo. De tal manera que se puede decir que crisis y política son 2 términos acostumbrados a caminar juntos, a veces de la mano y a veces en conflicto. En buena medida, el líder político tiene algo de relojero y parte de su trabajo trata de calibrar diferentes crisis con el objeto de ascender al poder o mantenerse en él. En el manual de trabajo de un presidente, un gobernador, un alcalde, un diputado,
está presente la gestión de crisis y es, por así decirlo, parte de su rutina. Los partidos aprovechan las crisis para cambiar fichas en el ajedrez, incluso renovarse por completo. Los dirigentes navegan las olas de las crisis para llegar a destino, a veces esperados, a veces desconocidos. Las crisis en la actividad política siempre tienen un resultado positivo para unos y negativos para otros. Es insensato pensar que las crisis dentro de la política solo tienen finales tristes, porque aún en los escenarios menos favorables aparecen elementos que, unidos con cierta inteligencia y algo de audacia, como suelen hacer los políticos con oficio, permiten construir una ventana de oportunidad. Por algo es sabio el viejo dicho de que no hay muertos en la política. Aún con el descalabro de un partido, la caída de un gobierno o el reacomodo brusco de una tromba, suelen haber sobrevivientes. Ahí les traigo una pequeña ilustración de un momento que creo que demuestra bien lo que es la audacia de la política, y es básicamente el intento de golpe de Estado, el asalto al Congreso de Diputados en España en 1981, donde básicamente la templanza de un presidente, que fue una de las 3 personas que no sucumbió a los disparos de los gendarmes de la Guardia Civil. Bueno, ese fino momento que Javier Cercas describe en una novela muy potente que se llama Anatomía de un instante, es lo que determinó que España siga teniendo democracia. Después está la dimensión sistémica. Acá. Si por crisis de la política entendemos los reclamos cada vez más sofisticados que hace la sociedad ante el sistema que los gobierna y la insuficiencia de ese sistema para cumplir con la provisión de orden y de mayores horizontes que mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos, estamos entonces ante la tensión natural de la relación entre gobernantes y gobernados. El Estado, y en consecuencia la política, quien tiene la tarea de integrarlo y de conducirlo, es un entramado que ofrece una estructura que organiza y encarrila cosas que por sí misma no pudieran estarlo. El Estado es, en suma, el conserje que escucha, decide y controla la vida en sociedad según sus patrones civilizatorios. El Estado, al igual que las personas que lo conforman y obedecen, tiene vida y por tanto conflictos, desaciertos y crisis. Política y Estado están sometidos a constantes presiones. Así como en los grupos hay miembros con diferentes cualidades, en el Estado y la política hay liderazgos, entes y normas que tienen más o menos brillo y más o menos éxito. Pocas veces se ve un sistema político que funciona como un todo, monótono y coordinado hasta la exasperación, como un cuerpo de ballet donde no hay opiniones ni sugerencias, solo el rigor de quien dirige. En la política pluralista y el Estado democrático, esto ocurre y es ahí donde reside el epicentro de esta reflexión. El Estado, justamente por ser democrático, y la política, justamente por cohabitar un espectro plural, acoge la diversidad. La política no es un cuerpo homogéneo y sin matices, incluso radicales o antipolíticos. Todo eso cohabita dentro de la política. Por el contrario, parte de su esfuerzo reside en articular esa diversidad para hacerla funcional a los objetivos. Si bien estos objetivos a veces no se cumplen, y lo que demuestran ahora los informes de opinión es que la ciudadanía percibe que en muchos lugares esto no está ocurriendo y que estamos cada vez peor, cuesta pensar que el asunto sea por una crisis de la política, y no así por una crisis dentro de la política y de la sociedad misma. Para ir cerrando, ¿verdad? Bien, no, esta me la salté. Haciendo un ejercicio de racionalidad minimalista, detectamos elementos que invitan a pensar que la baja en la valoración de la política, sus instituciones y en consecuencia del Estado, el Estado democrático, claro, como dice Carlos Peña, el único que vale la pena, atiende a problemas de parto de la propia política y de la propia democracia, que al igual que algunos animales tiende a cambiar de piel para evolucionar, pero el corazón sigue siendo el mismo. Solo en democracia se puede vociferar y, por qué no, protestar fervientemente por lo que se cree un desvío del trabajo esencial de la política: representar, solucionar y conducir. Solo en democracia se puede y se debe acudir a la política para incluir nuevos reclamos y nuevas aspiraciones. Solo en democracia se puede aspirar cambios que deriven en mayores libertades. De tal manera que solo en democracia las crisis permiten visibilizar otras posibilidades. Las crisis son transformadoras. Toda crisis abre ventana para que algo ocurra. A veces esas crisis no se aprovechan en buena medida porque la política, al estar conformada por hombres y mujeres que integran el Estado, sufre de miopía, escasa capacidad, poca audacia, creatividad, tino o todas las anteriores. No obstante, viene bien pensar cuál es la alternativa a la política y al Estado en democracia: el Estado no democrático. En los sistemas no democráticos, y esto es desde luego el autoritarismo, como popularmente lo conocemos, la dictadura, las alternativas no existen, porque no hay más opción que la que dicta la jefatura central. El Estado no democrático es como el cuerpo de ballet: todos por el mismo carril, todos sincronizados, todos bajo el mismo compás.
Quienes promueven que no debe haber política y que lo mejor es que se vayan todos, aspiran, y esto es una reflexión personal, a que se vayan todos sí, pero que queden ellos. Es decir, un reemplazo radical, pero reemplazo al fin. Tantos extremistas como antipolíticos y populistas, todos en esferas diferentes y a veces juntas, aspiran a la conducción del Estado a pesar de él. Básicamente porque no hay otra cosa. Todo cuanto se ha inventado no ha resultado. El Estado, y en específico el Estado democrático, que es el que vale la pena, es el mejor invento de todos los que se han ensayado. En América Latina, paradójicamente, ahí está el resumen de lo que estuvimos hablando, en América Latina, paradójicamente, el mayor riesgo del Estado moderno y de la política no viene de quienes buscan liderarlo, reducirlo, limitarlo o reformarlo, sino de un factor externo que no está interesado en conformarlo, sino en coaptar el Estado, que es el crimen organizado. Un actor que no discrimina entre satisfechos con la política y no satisfechos con la política, en que sean eficientes o no eficientes, corruptos o puros, para tomarlo todo. Esta ha sido una pequeña reflexión para provocar la conversación. Gracias, Ángel. Tomé nota de dos cosas que quisiera comentar. La primera es que es verdad que la palabra crisis, nosotros enseguida pensamos en algo negativo, ¿no? Y la crisis es transformación. Pero el problema es que toda transformación genera incertidumbres. Y este es un tiempo de incertidumbres. Es un tiempo donde la gente está desesperada. De hecho, hay una prevalencia de la ansiedad. No soy el único, o sea, que somos ansiosos. Hay una prevalencia de la falta de certezas y eso hace que crezcan las tendencias fanáticas y fundamentalistas, porque cuando no sé de dónde agarrarme, necesito algo seguro. Y obviamente alguien que me diga las respuestas claras. Pero yo creo que para entender el fenómeno de la política, que la política de algún modo es sintomática porque es como la punta del iceberg de algo mucho más grande que es la cultura y que es el mundo en el que vivimos. De hecho, hace tiempo, ya hace décadas, que se viene hablando de la crisis de Occidente, o sea, y de la crisis cultural que atravesamos. Eric Hobsbawm, en su libro sobre el siglo XX, un historiador socialista muy reconocido, que además es de las grandes obras sobre la interpretación también económica del siglo XX, él en la introducción de su libro dice, le llama el siglo corto, ¿no? Dice, por primera vez en la historia, y estamos hablando de finales del siglo XX, por primera vez en la historia, porque dice, la humanidad siempre supo a dónde quería ir, aunque tal vez no supiera lo que iba a pasar o a dónde iba, pero sí sabía a dónde quería ir. Y cuando dice la humanidad, dice la política, dice la cultura, dice la educación. Y él dice, por primera vez en la historia, la humanidad no solamente no sabe hacia dónde va el mundo, sino que tampoco sabe a dónde quiere ir o a dónde debería ir. Y eso genera una gran desorientación. Eh, Algunos intérpretes de la cultura dicen que la crisis de Occidente, por eso se habla de crisis en la educación, de crisis en la religión, de crisis en la sociedad, se habla de crisis de esto hace mucho tiempo, porque en realidad el fenómeno es mucho más complejo eh, y genera cierto descrédito también de lo que funcionó antes, si es que va a seguir funcionando ahora, ¿no? Ángel ahí nos mostró, como suele pasar poco en los debates, argumento y contraargumento, ¿no? En crisis o no en crisis, ¿no? Porque está bueno siempre pensar no solamente de un solo lado. Me parece que esta cuestión de la crisis cultural genera mucha incertidumbre porque no hay un horizonte claro, genera problemas de identidad, la gente ya no tiene una tradición de dónde agarrarse, entonces tiene que autoeditarse y construir una identidad todo el tiempo. Entonces ya por eso los partidos políticos que eran identidades clásicas tampoco generan adhesión, las instituciones tampoco generan adhesión. Y esto no es por ponerme pesimista, es por mostrar que hay un problema con el sentido de la vida y eso afecta al sentido de todo lo demás, también de la política. Me llamó la atención esto que decías, Ángel, casi al final sobre la antipolítica, ¿no? El antisistema, que de algún modo viene como a expulsar la política para decir, bueno, pero nosotros somos la solución, de alguna manera, que viene a ser otro modo que termina siendo generalmente en la historia de la humanidad muy peligroso, ¿no? Porque termina siendo un discurso intuitivamente muy dogmático. Pero sobre esto yo quisiera decir algo que el otro día le comentaba a Ángel, leyendo a Hannah Arendt, que es una autora que nos gusta a los dos y compartimos, en un ensayo de Arendt de los años 60 sobre la verdad en la política, tiene otro que es la mentira en la política. Los publicaron juntos hace poco. El de la verdad estaba inédito, así que ahora los tenemos los dos. Les leo un parrafito que me pareció, que uno lo lee hoy, van a ver que no es nada nuevo,
pero me llamó la atención que en los 60 Muéstrale dijera, tu libro, Miguel, muéstrale tu libro, se porque va llama, todo rayado. hacemos publicidad. No, sí. Yo rayo con fluo para que si alguien saca fotocopia, no le induzca yo la lectura, ¿no? O sea, le quede en blanco. Por eso no rayo con lápiz ni lapicera. Algunos me dicen que debería comprar página fluo porque subrayo casi todo. Pero, bueno, lo dice Arendt. Viene hablando de las dos formas de entender la verdad. Las verdades de hecho, verdades fácticas llamamos, factum, es hecho, ¿no? Las verdades de hecho y las verdades racionales, ¿no? Las verdades de tipo metafísico, filosófico, lógicas, que uno no las puede demostrar empíricamente como hay una mesa ahí, pero uno entiende que son verdad y las puede discutir, ¿no? Y las puede, digamos, hacer un análisis lógico sobre los niveles de verdad. Y Arendt dice, lo que me parece aún más inquietante es que, está hablando de la política, obviamente, es que las verdades factuales incómodas, tradujo por si acaso, verdades de hecho incómodas, que caen mal, si bien se toleran en los países libres, son a menudo transformadas de forma consciente o inconsciente, o sea, no nos damos cuenta, consciente o inconsciente en opiniones. Repito, las verdades de hecho son transformadas consciente o inconscientemente en opiniones. Como si el apoyo de Alemania a Hitler, la caída de Francia ante el ejército alemán en el 40 o la política del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial no fueran hechos históricos, sino un asunto de opinión. Es brutal, porque Arendt no usó la expresión posverdad, pero está diciendo en los años 60 que resulta que alguien viene a decirte, pero mirá que pasó esto, esa es tu opinión. No, flaco, no es mi opinión. Es un hecho. Después estará cómo lo interpretamos o cómo lo discutimos, pero eso es un hecho, ¿no? No, lo que pasa es que los campos de concentración, bueno, eso es la opinión de algunos. No, no es una opinión. Y yo creo que Arendt en esto vislumbró algo que, a ver, es cierto, si uno se pone a pensar, hoy que en la política se ha puesto de moda el tema del relato, ¿por qué? Porque los relatos son importantes, porque los relatos no son ficción, son modos de comprender los hechos. Los hechos duros no dicen nada, los datos son mudos, siempre hay interpretación. Nietzsche tenía razón cuando decía contra el positivismo que no hay hechos, que todo es interpretación. Claro, eso llevado al extremo fundamentalista es peligroso y prefiero a Arendt, ¿no? Porque es cierto que hay hechos. El problema es que ahí Nietzsche estaba pegándole a los que yo te traigo hechos y te está vendiendo su ideología, ¿no? Y de hecho sabemos que hay gente que te puede presentar números y diciéndote lo contrario, ¿no? Entonces es verdad que hay que ser hábil para entender que me están construyendo algo. Pero ojo con pensar que todo es un relato y entonces podemos negar la realidad teniéndola enfrente. Y es un problema porque en la política uno puede decir, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas, pero por lo menos en los hechos. Por lo menos en decir, estos son los hechos. Después uno entenderá que hay que leerlos de una manera o de otra. Lo que pasa es que esto tiene que ver también con que hay una crisis de los relatos, porque los seres humanos para vivir necesitamos relatos. ¿Qué quiere decir relatos? Una cosmovisión, una construcción de sentido que me permita entender para dónde va el mundo, qué es lo bueno, lo malo, una serie de valores que tenemos que compartir. Sin eso compartido no hay sociedad posible. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas como no tienen relatos de sentido, este tema no lo he explorado mucho, estoy improvisando un poco, pero me parece que sería algo que debería empezar a pensar para escribir algo que lo he pensado, y es la sacralización de la política, que no es un tema nuevo. Cuando la gente espera mucho de la política, y espera demasiado, como si le fuera a salvar la vida, es porque la ha convertido en una religión o en una expectativa escatológica que le va a dar lo que le darían las religiones históricamente. Y la política no te salva de todo, porque no está para salvarlo todo. Es muy humilde su misión. Y cuando la gente espera tanto de la política porque no puede esperar de más nada, la decepción y la indignación es mayor. Porque es como cuando alguien se enamora de alguien y le hace un monumento en su mente y después la decepción es caída abajo a toda velocidad. ¿Por qué? Porque cuando vos creas una ilusión tan grande, la decepción es igual de grande. Entonces, la sacralización de poner en lo político el todo también puede ser muy peligrosa, porque no todo lo va a solucionar. Entonces yo creo que ahí y hay dos cosas que te tiraría Ángel y abrimos ahora, ¿no? Después de estas dos breves intervenciones, a que podamos conversar lo que ustedes quieran sobre estas cuestiones, porque los desafíos son muchos. ¿Mm? Eh,
A mí uno que me preocupa mucho, particularmente, es el tema de la hipertrofia que llamo del individualismo. O sea, en una sociedad donde la política es lo común y las personas estamos invitadas todo el tiempo a estar pensando en nosotros, en lo que nos interesa. El smartphone además amplifica esto. La gente vive en una cultura de la selfie, donde ya en las fotos no ves paisajes ni a otros, ni abrazan a nadie, es su cara que ocupa toda la foto. Con lo cual el mundo es una representación del yo y no hay más nadie que mi yo 250 veces por día. Eso habla de una patología social, que no es una crítica a la selfie, el de la persona, sino que es cómo estamos pensando la vida sin los otros, donde los otros desaparecen, donde dice Eric Sadin en su libro sobre el individuo tirano, dice, el problema es que si no pensamos que la vida no es posible sin los otros, empezamos a creer que la vida es que el mundo me satisfaga a mí y que todo esté, ¿no?, como una especie de niño crónico donde el mundo tiene que darme a mí lo que yo quiero para que el mundo sea vivir en mi propio tupper y que todo se adapte a lo que yo espero. Entonces no quiero conflicto y me voy encerrando y después le exijo a la política que solucione mis demandas particulares, cuando capaz que es mucho más importante que haya, no sé, una política pública sobre un tema alimentario que a mucha gente le puede interesar mucho, pero hay temas más graves de salud y de educación que si pienso en el todo, debería entender que eso es prioritario y no lo mío. Hoy cuesta mucho eso. Cuesta mucho pensar cuáles son las prioridades políticas, porque en general la gente piensa en las propias, ¿no? Y esto creo que tiene que ver también con una tendencia individualista feroz. Eh, yo creo que Ángel es más optimista que yo. Él tiene mucho más confianza en lo político, también capaz por sesgo profesional, ¿no? Como todo el mundo como todo el mundo es pesimista, entonces alguien tiene que ser la oveja negra. Claro. Pero ya habían ovejas negras antes, o sea, Habermas era también optimista en ciertas cosas, ¿no? Decía que la política, lo traje aquí algunas citas, tiene el potencial de resolver conflictos a través del diálogo y la participación democrática. Cuando yo mencionaba esto del crimen organizado, que más de uno dirá, bueno, pero es que el único agente externo que puede cooptar el Estado y a la política en sí mismo no es el crimen organizado, sino también, por ejemplo, las corporaciones tecnológicas. Bueno, por eso mencioné al principio que en América Latina este es el caso, porque aquí nosotros no tenemos grandes corporaciones tecnológicas como sí puede haber en Estados Unidos, donde el poder del Estado puede ser disputado por los grandes, no sé, pues sí, por Google, por Meta, por las grandes corporaciones que tienen posibilidad y recursos iguales o mayores que el Estado. En América Latina, las corporaciones militares en algunos países sí tienen igual o mayor poder de fuego que el Estado, igual o mayor recursos que el Estado. Entonces, por eso es que hago esta reflexión al final, de que mientras se encapsula el debate en la crisis de la política y del Estado democrático, que es el único lugar posible donde se pueden buscar soluciones, porque la alternativa es el Estado no democrático, donde no se buscan, digamos, distintas opiniones, sino que hay una sola opinión. Mientras estamos imbuidos en esa discusión, hay un actor externo que no le importa si somos democráticos o autoritarios, pero que básicamente se lo quiere llevar todo, ¿no? Que es el crimen organizado. Y que, bueno, ahí traje un poco este gráfico que publicó la Deutsche Welle con diseño del tiempo de Colombia, donde se ve básicamente cómo está tomado nuestro mapa de América Latina, donde, por supuesto, Uruguay, si bien no es epicentro de ninguna de los grandes carteles del narcotráfico, no deja de estar impactado por esta realidad, de tal manera que tiene que mirarlo con muchísima atención. Voy a hacer cerrando un poquito, porque lo que nosotros hacemos, y eso intenta un poco la reflexión filosófica, es abrir, no cerrar temas, ¿no? Que es un poco a veces lo que molesta de la filosofía, que es abre, no cierra. La gente dice, bueno, ¿y conclusión? No hay, hacé la voz. Entonces, en realidad es como abrimos, ¿no? Abrimos. Y ahora quiero abrir una pregunta que fue la primera que planteó Ángel, sobre la caída en cuanto al interés de la gente en la política. Y acá hay gente joven, ¿no? Mucho más joven que nosotros. Estaría bueno saber qué piensan de eso. ¿Por qué? Ángel, yo ya le escuché y puede repetirlas, cuáles son las causas que él entiende, que ha estudiado, de por qué esta desafección progresiva que hay por lo político en la gente. ¿Alguien se anima a decir por qué creen que pasa eso? ¿Hay micrófono por ahí? Puede que la política no esté en crisis, ¿no? Está ahí. Igual yo puedo usar otro, usamos ese también, y ya me pasé un poco y me muevo. Por si hay de una punta u otra. Déjame que les pase, Nico. Gracias.
Yo tengo dos, digamos, dos posibilidades por las que puede estar en caída acá en Uruguay por lo menos. Una yo creo que es por la estabilidad. En parte, creo que el ciudadano no se preocupa tanto cuando hay un Estado que es tan estable, un Estado democrático, en este caso Uruguay, sabiéndolo desde mi perspectiva, que no tengo tanta idea de la política en general, pero siento que es eso, cuando no hay una crisis, cuando no hay una dictadura, cuando no hay un problema así tan grave, nada, la persona tiende a desinteresarse porque no le afecta tanto, y más a los jóvenes. Y Vos segundo, decís que estamos cómodos, poné play y que otros la manejen. claro, claro, capaz que no te preocupa tanto porque no te ves tan afectado. Y la segunda que se me ocurre, que puede ser también, Uruguay es un país de viejos, se dice y se sabe siempre, y los políticos siento que tienden a tener un diálogo como más a personas más grandes, o de la tercera edad, o ya sea, no sé, o sea, como que no tienden a tener un diálogo tan jovial, por así decirlo. Siento que en los debates, en charlas, en todo, De como los que debates no. no hablamos. Desastre. Salado. Entonces eso, siento que o sea, en Uruguay por lo menos esas dos versiones, digamos, puede ser que claro, como que el joven no se meta tanto en la política por esos factores, se me ocurre. ¿Tu nombre? Felipe. Felipe, gracias. ¿Alguien más? No. Te doy, Gabriel, para la... En realidad dos cosas. Una creo que tenía que ver con lo que estaba comentando un poco Miguel sobre la política. Yo escuché a Inerarity decir que en realidad se necesita participación ciudadana activa en la democracia, pero que el problema es que no le podemos pedir a la participación ciudadana lo que la participación no nos puede dar. Eh, y yo me pregunto si no hay un problema de fondo en que la gente es una crisis más de expectativas que de la democracia propiamente dicha, por esto de que quizás se le exige a la democracia cosas que no son competencia de la democracia, o se le exige a la política cosas que no son competencia de la política, porque creo como que se ha desdibujado un poco los límites, si se quiere, hasta dónde va la política, qué nos tienen que dar el sistema democrático, etcétera. Y quizás tenga un poco eso de, no sé, una crisis en las expectativas de lo que queremos del sistema y de los políticos. Y, me resulta, en esto te genera cierto rechazo, digamos, el sistema. Si tú estás esperando algo del sistema, en este caso, de la democracia, de la política, y sistemáticamente no lo estás consiguiendo, eh, quizás empezás a generar bueno, los gráficos creo que son bastante contundentes en eso, pero empezás a generar ese rechazo, ese descreimiento, que en realidad es porque estás exigiendo algo que no le compete. Y en el Uruguay concretamente, creo que hay en esta campaña en particular se vio bastante claro, hicieron un esfuerzo los dos grandes bloques por manifestar que no son lo mismo que el otro. Y eso creo que porque como los grandes temas, si se quiere, del Uruguay están más o menos encaminados y los que no están encaminados hay un consenso de ambos bloques de que hay que trabajar hacia ahí, creo que hay una tendencia a borrar o sacar del mapa político y de la discusión eh, un montón de realidades que a veces son consideradas como marginales, pero que en realidad son problemáticas interesantes, pero creo que nadie se anima a ponerlas arriba de la mesa porque la discusión está en torno a esos otros problemas. Y los que están viviendo, de nuevo, por eso creo que esto de las expectativas es muy claro, los que están viviendo esas realidades y esas problemáticas se sienten, no sé, alienados un poco del sistema que no logra, ni les da atención ni logra resolver eso. En realidad, para mí, o sea, una de las razones por las que los jóvenes, hay muchos jóvenes que no le dan tanta importancia a la parte política, es porque no ven como el impacto que ellos pueden tener. O sea, cada persona tiene un voto como única decisión total que pertenece completamente a ellos. Entonces, al pensar, bueno, mi voto no va a cambiar, capaz que no le dan esa importancia porque sienten que no importa lo que hagan, no pueden conseguir esa influencia. Entonces, o sea, es como, bueno, tienen otras preocupaciones, otras prioridades. Y yo tengo muchos amigos que me han dicho ese argumento de que, bueno,
no tengo tanto impacto, entonces, o sea, ¿cómo influyo? ¿Se entiende? Y después tú. Buenas, ¿todo bien? Em, Voy a hacer referencia a lo que decía Felipe. ¿Cómo es tu nombre el que acaba de hablar? Leandro, un gusto. Me parece interesante lo que plantean porque Felipe decía, ¿no? Estamos en Uruguay y es un país de viejos. Bueno, sí, lo puede decir una estadística. Ahora, si analizamos lo que fue esta campaña electoral, muy por arriba, yo estudio Derecho, no estudio Politología, pero uno lo puede ver, por más de lo que uno estudie, que muchas de las políticas que se plantean son para los jóvenes. Entonces, yo creo que el espectro político, sea desde el lado que sea, está enfocando sus políticas a los más jóvenes porque saben que el día de mañana quienes vamos a estar manteniendo el país vamos a ser nosotros, ¿o no? ¿No? No, digo. Entonces, por un lado es, Uruguay es un país de viejos. Vamos a sacarnos ese chip. Uruguay es un país como otros. Uruguay es con gente vieja y joven y los que van a nacer y los que están muriendo. Sí, es un país con gente. Entonces, yo creo que la clave está y lo que decía Leonardo era, ¿no? Ay, Leandro, perdón. Leandro, el tema de no creo que yo tenga mucha influencia. Nosotros, a mi perspectiva, vivimos en una era de la inmediatez. ¿No? Yo abro WhatsApp, tengo mi grupo de amigos, les mando un mensaje y quiero que me contesten ya. Subo una foto y quiero que la vean ya. Bueno, todo ya. En la política, por lo poco que sé, ¿tá? Porque obviamente tengo 19 años, o sea, tampoco voy a venir a dar cátedra de nada, los resultados se construyen. O sea, no es que de un día para el otro yo me voy a levantar y voy a decir, tengo la influencia para hacer una política social o tengo la influencia para venir y decirles, che, vamos por este lado, ¿qué opinan? Y que ustedes me aplaudan y digan, uy, qué bien lo que dijo. No, no va a ser de un día para el otro, ¿no? Es más, por algo estamos estudiando, todos acá están haciendo una carrera. De lo que sea que estudien, se construye. Y la política también se construye. Lleva trabajo, lleva tiempo, cansancio. Llega un punto que decís, ¿para qué estoy trabajando si total la influencia no la veo? No la ves hoy. Capaz que dentro de 10 años sí. Va en contra del mundo en el que vivimos, en la vorágine, de decir, ta, quiero todo ya, ya, ya. Y no, porque así también tenemos, vos decías, Felipe, me gustó lo de la estabilidad, pero ojo, porque nuestra generación es bastante inestable, porque queremos todo ya y no entendemos que hay cosas que no son ya. O sea, mismo tener un título no es ya, tenés que estudiar 4 o 5 años o más para tenerlo. Entonces, me parece desde mi perspectiva, que la clave de los jóvenes, que lo que promedia acá, porque bueno, estamos en una facultad y bueno, ese creo que es el público objetivo, es involucrarse. ¿Queremos que la política cambie? ¿Queremos que Uruguay deje de ser un país de viejos? Hay que involucrarse. No digo que todos vayan a militar un partido político, porque no tienen por qué, pero sí involucrarse desde el lado en que estén, ya sea siendo profesionales y no solo técnicos, como siempre dice Adela Cortina, que salgamos de la caja, ¿no? De que, bueno, yo me recibo y después voy a trabajar 8 horas y salgo. Sino, bueno, involucrarme. Veo que la política no me llega. ¿Y por qué no me llega? ¿Por qué no voy yo a la política? La política no siempre tiene que ir a vos. Vos tenés que moverte, vos tenés que salir y decir, che, ¿y este político quién es? Y bueno, el político no te va a tocar la puerta literalmente, capaz que sí, igual, ¿no? Ojo. Pero, sí, por ahí lo hace. Pero vos tenés que informarte. O sea, yo creo que somos también una generación, estoy dando mucho palo a la generación, ¿eh? Pero es porque yo creo que le tengo fe a nuestra generación de decir, tiene todo esto porque la tecnología se lo ha dado, bueno, llámale H la razón que sea, pero hay como salir, hay un optimismo, ¿no? De decir, bueno, somos tan cómodos, salgamos, movámonos, sí, lleva tiempo, cansancio, capaz que prefiero quedarme mirando TikTok, yo no tengo, pero capaz que la mayoría acá tiene, y bueno, pasan el rato en eso. Después hay que abstenerse a las consecuencias, ¿no? Yo quiero un país desarrollado, quiero un país donde haya las cosas que quiero, bueno, vamos a trabajar en eso, ¿no? Yo creo que el punto está desde la juventud en involucrarse. Gracias. Para que se picó y ahora sí hay debate. Vamos a hacer debate. Pero antes vamos a respetar y después vamos a dar derecho a réplica
a respetar a los dos que habían pedido y volvemos a la réplica de lo que Josefina plantea. Dale. Ahora que se picó, me pones en un ¿Para qué? compromiso. ¿Está prendido? Sí, ahora sí. No, primero que nada agradecer este espacio, me parece genial, para mí que vengo de afuera, que hagan este espacio de reflexión abierta, donde uno encuentra preocupaciones compartidas en diferentes generaciones y levanto muchas de las cosas que han dicho compartidas, ¿no? Y la reflexión que venía era justamente también levantando muchas de las cosas que han dicho, que han compartido, es entre las expectativas y entre las certezas. Y Miguel lo decía un poco de lo que se le critica a la filosofía, yo creo que también es parte del problema de vivir en democracia, el nivel de expectativas que queremos que la democracia resuelva, como decían, y cuando no se resuelve rápidamente, empezamos a descreer. Eh, Ángel traía las gráficas que a todos los politólogos nos preocupan, que es el descreimiento en el sistema político, pero que se da un poco vuelta cuando uno le pregunta sobre la confianza en su propio partido, ¿no? Ahí como que el número cambia y empieza a mostrar que uno cree más en su partido que en el sistema político. Entonces, creo que también lo que muestra eso es que uno puede creer en los propios por fe o dogma o lo que sea, pero no en que ellos puedan resolver conjuntamente con otros en la situación económica, educativa o lo que sea, porque la democracia tiene determinados problemas. Y ahí empieza a darse justamente la complicación de que no, como no lo resuelve rápido, me puedo empezar a descreer y me caigo y voy a buscar otras cosas. Creo que Uruguay está, como siempre, lejos de los fenómenos latinoamericanos, pero a la vuelta de la esquina. Lejos porque nos llegan tarde las cosas, pero esta campaña electoral ha mostrado poca sangre, si uno quiere, poco convencimiento, un montón de cosas, que debería ser una alerta justamente de que cómo estamos transitando algunas situaciones que no estamos descontextualizados, que nos van a llegar más cercanos que tarde. Pero me encantó el espacio de debate. Ignacio, buenas. Bueno, yo habiéndolo escuchado un poco a todos y viéndolo un poco desde mi perspectiva, siento que sí, yo diría como que la gente cae como en distintas categorías más o menos, que está la gente que sí está un poco más metida en la política, pero creo que buena parte, por lo menos de los cercanos a mí que conozco, es más por traición a veces o por, no sé si fanatismo, pero siento que cae mucho a veces en la traición familiar o cultural o lo que fuera, y que esa capaz que es la gente que veo que participa más activamente de ser militante de distintos partidos o por lo menos eh, darse más espacio a esas instancias para la reflexión o a veces capaz que falta un poco de reflexión, pero bancar más las cosas que dicen distintos políticos de distintos partidos o no. Y después creo que hay, para la gente que por ahí no tiene esa tradición familiar o algo, sí siento que hay un poco más de desinterés. Y a mí en particular me pasa como que muchas veces no encuentro los espacios con mis amigos o con mi familia incluso de, no sé si es algo que se conversa tanto, y me parece que lo comunicacional a veces como que el que hace más ruido parece tener más impacto, como pasa hoy por las redes mismo, la difusión así masiva, incluso, no sé, los memes o los videos que se vuelven virales completamente, siento que tienen un impacto muy grande y por ahí no es tanto la reflexión de la gente, sino eso capaz que es un poco más comunicacional, no de lo que están diciendo del contenido, sino el cómo lo dicen. Y bueno, capaz que invitar un poco a eso, a ver si se puede hablar un poco más. No lo hablo ni con mi familia, ni con mis amigos de fútbol, ni con mis amigos de la escuela. Y a veces pensás en las distintas políticas, las distintas cosas que se están planteando, como los plebiscitos que hubo, y mi gente cercana a veces ni lo discutimos, y algunos ni sabían las cosas que habían, y a mí me sorprende que estamos estudiando, porque hay gente que creo que tiene la posibilidad de estar preparado como para tener esas discusiones y no se da el espacio o no las tenemos. Y bueno, eso nomás. Gracias. Bueno, quedan dos porque ahora tenemos que hacer un pequeño cierre. Queda pendiente y le vamos a dar a Leandro la réplica que pidió y después hablemos con Ángel con dos preguntas y retomar algunas cosas de las que ya salieron. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge. Bien, primero felicitar a la universidad porque el espacio confieso que cuando vine no tenía tantas expectativas como
Me voy gratamente sorprendido. En segundo lugar, quiero reflexionar sobre algunas cosas de las que habló el expositor. Primero, me encantó esa posición de la crisis y la no crisis, ¿no? El sí a verla y el no. Yo difiero un poco de ambas posiciones por lo siguiente. Creo que el problema no es de la política. El problema es axiológico. Va sobre los valores y sobre el ser humano como tal. El ser humano vive en crisis. Es parte de nuestra esencia estar en crisis y buscar las crisis para generar cambios. Ahora bien, lo que sí creo que está en crisis, y en una crisis está herido mortalmente, es la democracia. El concepto de democracia, como lo vemos en la actualidad en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Estamos asistiendo a un tiempo determinado por la presencia del concepto de democracia en los dos polos. En el polo más apegado a la democracia, en el polo más antidemocrático que existe, pero que tiene como punto en común que es democracia lo que se parece a lo que yo hago, no lo que hace el otro. Es decir, la democracia dejó de ser ese elemento neutral que construimos y perseguimos todos para convertirlo en un arma que utilizamos para decir, quien piensa como yo es democrático, quien no piensa como yo es antidemocrático. Por otro lado, asistimos a un momento histórico en el que la política y los partidos políticos dejaron de ser sitios de encuentro, discusión y puntos de acuerdo para determinados temas y se convirtieron en religión. Hay gente que pertenece a un partido tal porque es costumbre, porque repite lo que le dicen o porque no tiene la necesidad de pensar, sino que es lo que dice el líder. Y eso es un aspecto peligroso que sí nos tiene en crisis, porque el ser humano de hoy, y me encanta que los jóvenes que están acá tengan esa visión de cuestionar lo que es el mundo que los rodea, porque estamos en un mundo en donde nos parecemos cada día más a autómatas, que repetimos y repetimos y hacemos acciones que son propuestas por alguien y que se convierten en acciones vacías que lo que hacen es consolidar lo que alguien que quiere dirigirnos dice y hace. De verdad que espero que este tipo de actividades se repita, siga creciendo y además que se difunda, porque es importante para el país que eso pase. Bueno, cerramos Sí, contigo. no, solo dos reflexiones pequeñas para terminar, que quería decir esto de la réplica de antes de por qué involucrarnos. O sea, hablaban de que hay que involucrarnos, pero si uno lo analiza de forma racional, desde la perspectiva de uno, desde la perspectiva de una persona, ¿no? Como persona, tu capacidad es de un voto. Entonces, o sea, ¿cuál sería el argumento de por qué involucrarse tanto, esforzarse tanto en involucrarse en entender el tema cuando no importa lo que uno haga, el impacto que tiene es de un voto y el número, el porcentaje no lo va a mover ni en un 0,001%, entonces no tiene ese impacto. Y por otro lado, otra cosa que quería comentar sobre los temas que estuvieron hablando, de uno de ellos, la corrupción, me interesó porque me dio la reflexión de, bueno, ¿por qué se da la corrupción? ¿No será porque es algo natural del humano buscar su propio beneficio? O sea, ¿es posible realmente que haya alguien que no se corrompa frente al poder y que no caiga frente a la corrupción? Porque sí, o sea, quizá estamos buscando algo que por la propia naturaleza humana no es posible. No, esa reflexión. Gracias. Bueno, en los minutos que nos quedan intentaremos responder algunas cuestiones que fueron saliendo. Otras no son preguntas para responder, son reflexiones que les agradecemos mucho porque son bienvenidas y está buenísimo esto que decían
de poder ver también y escucharnos. Y eso es un poco la idea de estos encuentros del Centro Core, de que las materias humanísticas que son centrales en la UCU y que apuntan justamente a una visión humanista en todas las carreras, generen espacios de discusión crítica y no nos quedemos solo en un saber técnico, ¿no? De saber el know-how de cómo hacer las cosas, sino de preguntarnos los porqué de las cosas y preguntarnos sobre todo por el sentido de lo que hacemos. Y en esta cuestión hay una que yo voy a retomar, para después pasarle la posta a Ángel, que creo que ya tiene la cabeza ahí con apuntes, varios, porque también nos disparan, ¿no?, ideas, las cosas que ustedes afirman. A mí me queda una cuestión que es la cuestión fundamental, que es una cuestión de reflexión ética, ¿no? Y tú decías, y coincido, o sea, la cuestión es axiológica. También el sistema democrático funciona, y la credibilidad en las instituciones funciona por valores intangibles compartidos. De hecho, la confianza hace posible la economía, la confianza hace posible la política, hace posible la convivencia humana. O sea, porque confiamos en que lo que otros hacen, lo hacen bien y por eso funciona la sociedad. O sea, sin confianza, y si la confianza se erosiona, no se erosiona solo la política, se erosiona todo. De ahí que sea importante construir confianza en nuestra sociedad, en la vida cotidiana. Pero yo creo que además el tema de los valores, hay una discusión en ética que es si es posible pensar en valores éticos universales, mínimos, en una sociedad global. Porque claramente podemos aprender, bueno, hay otras culturas que tienen otros valores, sí, es cierto. Y bueno, y Occidente va a imponer sus valores, esta es una discusión vieja, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si uno se plantea la convivencia global, tiene que haber unos mínimos éticos universales, no importa si son un invento de Occidente o del judio-cristianismo, pero los derechos humanos como mínimos éticos fundamentales son compartidos por otras culturas, aunque le busquen un fundamento shintoísta, budista, islámico, pero son acuerdos. De hecho, cuando se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene un fundamento judio-cristiano. Los derechos humanos son un invento de la cultura cristiana. El problema es que Maritain, que era un teórico de la declaración, entendía que los soviéticos, muchos de ellos, la mayoría ateos, no podían adherir a los fundamentos de la declaración porque no creen en lo mismo, metafísicamente hablando. Pero sí podían estar de acuerdo en reconocer la igual dignidad de todas las personas. Entonces lo reconocemos como algo de consenso, casi como derecho positivo. Pero bueno, reconocemos la igual dignidad, aunque no partamos de la misma razón. Pero esos acuerdos hacen posible que yo piense que lo único que vale no es mi partido. Esos acuerdos son los que hacen posible que a mí me importen las mujeres, no solo las de Occidente, sino también las de Oriente. Eso hace que me importen los niños, no solo los míos, sino también los de Pakistán. Porque los niños son seres humanos, no importa de dónde sean, ni de qué partido, y lo mismo sus padres. Y eso hace que podamos volver a pensar al otro como adversario político y no como enemigo. Porque si no volvemos a la cultura tribal, donde el otro es un enemigo a ser destruido porque en el fondo ya no compartimos nada. Y en realidad, un desafío que tiene, creo yo, y Ángel lo ha dicho en un curso que dio hace poco con nosotros, que está tomado también de algo que insiste mucho el filósofo chileno Carlos Peña, y es las políticas de la identidad, del énfasis en lo identitario, en los estilos de vida, sea veganismo, andar en bicicleta o lo que sea, no es más importante, por más que sea muy importante para algunas personas, que aquello que es fundamental para la vida común. Entonces, si el político tiene que priorizar, es peligroso para la democracia que priorice intereses particulares por encima del bien común. Cuando a veces, y acá sí yo tengo una pregunta para Ángel que se la dejo, no sé si para otro día, pero a uno le preocupa a veces ver a los políticos que parecen agentes de comunicación preocupados por las audiencias para ver qué es lo que la gente quiere. Pero la gente puede estar re desinformada y querer cualquier cosa. Esa es una gran discusión sobre la democracia. O la política tiene el deber de orientar también y de decir, entendemos que la cosa debería ir por acá y que la gente más o menos elija entre esto y aquello, pero tiene que haber alguien que esté pensando y no solo diciendo, a ver, ¿qué dicen las audiencias? Claro, eso es importante, entiendo yo, para los votos, pero uno dice, bueno, ¿y si las audiencias van para cualquier lado, ¿no? O sea, entiendo que un medio de comunicación que vive de eso lo haga, igual discrepo con algunas cosas, de que no se prioricen contenidos que sean un bien para el público y que solo se priorice lo que le es rentable. Pero ¿qué pasa si la política cae en eso, ¿no? Si la política tiene que solo agradar a los públicos o si en verdad tiene una responsabilidad de gestionar el bien público por encima de intereses que son legítimos. Pero la pregunta es, ¿qué se prioriza? ¿Qué es prioritario? Y eso es una decisión ética. Lo vivimos en la pandemia.
cuando el presidente y los ministros cuando hay que elegir entre si priorizamos cuarentena obligatoria, salud, trabajo, educación, a alguien vas a dejar caliente seguro, a alguien vas a molestar. Pero la pregunta es si la decisión la tomás con criterios éticos, pensando en cuál es el mayor bien, que además tomes la decisión que tomes va a haber consecuencias. En política no hay respuestas perfectas, nadie las tiene. Pero la decisión que tomo tiene que tener una reflexión ética que se pregunte qué es lo que tiene más importancia en esto en cuanto a sus consecuencias sobre la dignidad, sobre la vida de las personas. Es decir, ¿es relevante o no es relevante la ética en la política? Y no es solo reducida al tema de la corrupción, es reducida, se refiere a la toma de decisiones en todos los temas. Cuando vos tomás una decisión, estás teniendo un comportamiento ético, porque elegiste esto y no aquello. Y la pregunta es, esa decisión, ¿por qué tiene que estar movida? Siempre por una cuestión de las audiencias, por así decirlo, del interés momentáneo, o por un sentido de responsabilidad. Claro, y ahí hay una discusión difícil. Yo creo que ahí para los politólogos, no sé cómo la ven, pero es una discusión, me parece, más difícil. Te tiro esta y otras más que salieron. No, me tiraste un saco. Claro, esta. ¿no? Tenés 10 minutos, pobre. Un saco, sí. No, bueno, rapidísimo. Voy a entrar en lo que comentaron más los muchachos, que me parece que es lo más sustantivo de todo esto, ¿no? Que son las expectativas que se generan en la comunidad juvenil sobre para qué sirve la política. Y aquí hay un tema mucho de contexto. La democracia, cuando funciona mejor, tiende a ser aburrida y tiende a ser algo como que está ahí y es algo que está dado, ¿no? Javier Cercas, el novelista que cité al principio, en una frase que dijo acá en Montevideo, una vez que vino a presentar una novela, decía que la política, lo más aburrida posible, frío, que no pase nada, escandinavo, ¿no? Y el calor para la literatura, para la ficción, para las películas, para el arte. Porque cuando la política se pone caliente, cuando el calor y el fuego está en la política, ocurren desastres. Por supuesto que desde la juventud, desde la dimensión de los jóvenes, es, digamos que el espectro más complicado para entender este punto, porque como la política justamente, o la buena política democrática, es una construcción de madurez civilizatoria, ¿no? Y la juventud es más bien la experimentación, el fervor, el romance, se tiende a ver como algo muy distante, muy lejano, y no es común, de hecho, ver grandes cantidades de masas de jóvenes protagonizando espacios políticos en democracias realmente consolidadas. Yo por aquí traje cuando yo tenía, cuando yo tenía 19 años estaba metido en esta marcha. Esto fue una marcha que ocurrió en Caracas en algún momento, ahora no recuerdo exactamente la fecha, no creo, no. Eso fue una de las tantas marchas universitarias que ocurrieron en Caracas contra las reformas de Hugo Chávez. En esa concretamente salió más de 1 millón de personas en las calles de Caracas, entre jóvenes, adultos, etc. Y a mí me tocó vivir esa represión, donde hubo varios compañeros muertos, algunos presos y pocos, pero muy recordados, desaparecidos. Y en ese momento, todos los jóvenes estábamos metidos de lleno en ámbitos políticos, todos. ¿Por qué? Porque sentíamos que estábamos perdiendo algo que era muy importante, ¿no? Y éramos jóvenes, la mayoría de nosotros en ese momento no estábamos militando en ningún partido político, muchos estábamos en movimientos universitarios, que más bien detestábamos a los políticos, pero paradójicamente muchos después terminamos en algunos partidos políticos. Porque al final del día la política y la civilización, la política civilizada nos organiza, y la única forma de organizarnos es a través de movimientos o de partidos formalmente constituidos. Porque a pesar de uno ser un joven y tener todo ese fervor en la cabeza, a medida que te vas dando cuenta que la democracia plebiscitaria no es posible para siempre, que no es posible organizar un movimiento permanentemente en asamblea, ¿no? Que para todo no hay que convocar un plebiscito, te das cuenta que necesita toda una conducción, una forma. Y eso es básicamente lo que viene a ser la política, un cuerpo de organización que arma a la sociedad, la integra, la coordina y le da ciertas certezas. Después mencionaron por ahí el tema de las expectativas, y estoy absolutamente de acuerdo que en el discurso político de Uruguay hay una ausencia bastante evidente del mensaje hacia los jóvenes. Si bien en la campaña hubo presencia de varias políticas concretas para los jóvenes, al ser también la élite política una élite con una franja etaria bastante superior,
por lo menos por encima de la media latinoamericana, bueno, es previsible pensar que lo que más se discuta son temas para los viejos, como ustedes dijeron, ¿no? De hecho, bueno, toda la discusión sobre la reforma de la seguridad social no estaba presente el tema de la importancia que eso tiene para los jóvenes. Tú no veías en las barras políticas discutiendo, no, porque esto es importante para los jóvenes por esto, por esto, por esto. Lo que se discutía era lo importante para los jubilados, jubilarse en tal momento de su vida o no. Pero parecía que el tema de los jóvenes no era importante, cuando en realidad, en el fondo, era lo más importante del tema de la reforma. Que el Estado se pudiera mantener para quienes vienen después, no solo para quienes están llegando al momento de la plenitud y de la madurez, sino para quienes vienen atrás, ¿no? Y esa suerte de ausencia, donde ahí sí los jóvenes tienen mucho para reclamarle a los políticos, a la dirigencia y a las instituciones, que en todo caso son las que ponen las normas para que los políticos trabajen, esa suerte de ausencia es la que genera una frustración en no ver cómo política y mis problemas están siendo compatibles. Finalmente, cuando mencionaron todo el tema de los espacios de participación, bueno, por suerte Uruguay no tiene ese problema porque Uruguay es de los países del mundo que tiene mayor tasa de cantidad de organizaciones ciudadanas per cápita. Aquí todo tiene un club, todo tiene un consorcio, un movimiento, una agrupación, una asociación de no sé qué cosa, etc. Yo no sabía que había una asociación de trabajadores nada más del CODICEN. Yo creía que nada más que era el sindicato de la ANEP en general. No, el CODICEN tiene su propio sindicato. O sea, hay de todo muy, muy minuciosamente. Ahora, que eso integra o no a los jóvenes, eso es otra discusión, ¿no? Si yo en este momento fuera estudiante universitario del Uruguay, probablemente no me sentiría representado por la FEU, pero plantearía, bueno, ¿dónde me puedo sentir representado? ¿En qué espacio universitario me puedo sentir representado? Y en consecuencia intentar construirlo. Finalmente, sobre lo que mencionaba Miguel, lo del particularismo y digamos los temas identitarios que minan la agenda, esto de andar en bicicleta me da mucha risa, pero es cierto, ¿no? Esta cosa de este montón de aldeas que parecería que es una discusión teórica que está solamente presente en los papers y en la filosofía, etc. Y bueno, y ahora mismo lo vimos con el triunfo de Trump en Estados Unidos. Es decir, muchísima gente, mucha gente que se dedica a estudiar esto está explicando que básicamente el triunfo de Trump, entre otras cosas, es la respuesta del agotamiento de parte de la sociedad norteamericana con la discusión de agendas moleculares, donde, bueno, la agenda woke por un lado, los feminismos, etcétera, 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 y nadie está hablando de las grandes mayorías. Y parecería, porque eso se ha instalado en las universidades, en los medios de comunicación, en la cultura, que es políticamente incorrecto defender a las grandes mayorías y que lo políticamente correcto es defender las minorías, ¿no? Cualquiera que éstas sean. El asunto es que se viene construyendo una aldea conformada por millones de átomos minoritarios y es muy difícil organizar eso. Imagínense que vamos a un parlamento donde tenemos 99 diputados y suponga que tenemos 99 organizaciones diferentes. ¿Cómo pasa una ley ahí? Y uno dirá, bueno, en Uruguay por suerte no tenemos ese problema porque tenemos varios bloques que están bien constituidos. Es verdad, por suerte todavía eso no existe y no tenemos situaciones como la de Brasil, donde hay 26 partidos en el Parlamento, o como Perú, que cada diputado es un kiosco diferente, ¿no? Pero en el caso de Uruguay, uno diría, no hay nada que nos vacune a que eso pueda ocurrir. Porque en la medida que se van profundizando esas agendas particularistas y que los grandes partidos no absorben demandas que están presentes en la sociedad, como el tema ambiental, el tema del agua, el tema de la misma discusión identitaria, y pare usted de contar, mientras eso no sea abordado de las grandes masas o desde las grandes organizaciones que tienen la responsabilidad de darle certezas y conducir a la sociedad, entonces se van creando nuevos kioscos, nuevos kioscos, nuevos kioscos. Y ahí aparece eso que ustedes mencionaban sobre el tema de las personas que quieren solucionar todo a puro discurso, que básicamente es el populismo. La función del populismo es sintetizar todos los problemas en una sola cosa, ¿no? Lo que hizo Hitler con el tema, bueno, Alemania tiene todo este montón de problemas. ¿Por qué? Los judíos, chao, punto, se acabó. Vamos con los judíos, listo. Y parecería que no, que había un montón de problemas, pero el populismo sintetiza eso. Lo hace ahora Morena en México, lo ha hecho Bukele en El Salvador. Es decir, cada populismo, dependiendo de su realidad, sintetiza el montón de cosas que pasan en una sociedad súper diversa, súper compleja, lo sintetiza en una sola razón. Para cerrar, hay una gráfica auxiliar que traje. Por un lado, tiene dos columnas. Por un lado está una columna de cosas que particularmente considero que son los principales riesgos que tiene la democracia y el Estado latinoamericano, ¿no? Pongo al principio corrupción
porque si la élite se corrompe, todo lo demás es difícil de solucionar. En la medida que la élite, es decir, quienes nos gobiernan, quienes son los responsables de administrar justicia, quienes son los responsables de legislar, quienes son los responsables de organizar a la sociedad, se corrompe, lo demás no se puede resolver. Entonces, al principio coloco corrupción, después crimen organizado, que ya advertí por qué razón, después crisis ambiental, porque así te vacunes con el crimen organizado. Si el tema ambiental no está presente en el top de las agendas políticas, no tiene sentido. ¿Qué estamos construyendo? Si al final nos puede pasar lo que le pasó a Ecuador, un país que está en la sequía total y que tiene todos los días entre 12 y 14 horas de racionamiento eléctrico porque no tiene fuentes responsables de generación eléctrica. Crisis ambiental, migraciones masivas que se está viviendo en todos los lugares y aquí también en Uruguay. Deterioro del Estado, inestabilidad geopolítica con todo el montón de guerras que tenemos. Ahora prendes el informativo y Ucrania un día sí y otro también está tirando cada quien a ver quién asoma el tema nuclear y pareciera que nosotros, como que ese viento no fuera a llegar nunca para acá. Ascenso de outsider y populista y debilidad institucional. En ese mismo orden. Puse al lado las preocupaciones que tienen los latinoamericanos, según la más reciente encuesta de Ipsos, una encuesta regional, ¿no? Para los latinoamericanos, su principal preocupación es crimen y la violencia. Después la inflación, pobreza, etc. Fíjense dónde está el cambio climático, dónde está educación, dónde están las crisis migratorias. A veces, y esto es también políticamente incorrecto decirlo, a veces la sociedad, y suena feo decirlo, pero a veces las mayorías no tienen la razón. Platón. A veces la mayoría no tienen la razón. Es decir, la columna izquierda es una columna de agendas de trabajo desde el Estado. La columna derecha es un orden de prioridad de preocupaciones de la sociedad. El trabajo del Estado no solo es atender a las preocupaciones de la sociedad, es organizar a la sociedad, generar unas ciertas certezas para en consecuencia ir solucionando cada una de esas demandas. Hay demandas que no se pueden solucionar por completo, hay otras que sí tiene el Estado la responsabilidad absoluta de atenderlas, como el caso de la educación, la salud, etcétera, ¿verdad? Pero si nos ponemos a ver, por un lado hay una agenda política de problemas a atender y por otro lado una agenda de la sociedad. Corrupción, por ejemplo, para la ciudadanía latinoamericana no es el principal problema, pero nuevamente, si uno lo mira con un razonamiento de cómo el Estado va a tener posibilidades de solucionar los problemas de la gente, si es corrompido, si es cooptado por el crimen organizado, es un problema absolutamente político. De tal manera, para cerrar, esta gráfica busca un poco mostrar también los desafíos que tiene la política por un lado, versus las preocupaciones que tiene la sociedad por otro lado. La tarea del político no es decirle a la gente lo que quiere escuchar. La tarea del político o del buen político es establecer un rumbo y decir a la gente, estas cosas se pueden hacer, estas cosas no se pueden hacer, ¿no? Por algo, y aunque yo personalmente no estoy de acuerdo, pero por algo tuvo tanto éxito este mensaje de Milei de decir, no hay plata para todo, no hay plata. Y en ese momento, cuando tiró ese discurso, su popularidad siguió en ascenso, ¿no? Y todavía creo que se mantiene, me parece, por ahí rondando el 50%. Porque en ese momento, en una Argentina tan golpeada por la corrupción, por las mafias y por el derroche, y para ustedes contar, apareció alguien que dijo, señores, no hay plata para todo. Porque los políticos venían años diciendo, hay plata, hay que solucionar el problema de esto, de aquello, de lo otro. Y el trabajo del Estado no es solucionar los problemas a todos. El Estado nos organiza, nos pone una agenda, nos pone unas normas y en consecuencia ayuda a que la sociedad y eso que es el milagro de la vida ocurra, ¿no? Bueno, básicamente eso para terminar. Bueno, muchas gracias Ángel. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Ya estamos en I-20, hay gente que tiene clase, así que queremos ser puntuales con el reloj. Y bueno, y la verdad que una alegría que estas instancias seguiremos haciendo sobre diversas temáticas como las que aborda el COR, temas vinculados a la religión, a la filosofía, a la ética. Nos convocarán el año que viene. La idea es por cada semestre hacer 3 Core Talks con diferentes temáticas para interés de los estudiantes y de los docentes y público en general. Muchas gracias y hasta la próxima.